Mark Whitchell era un cineasta frustrado con una obsesión con la serie de Dexter y que tenía una doble vida. Por fuera era un esposo con una hija pequeña, pero por dentro era una persona que soñaba con convertirse en un asesino en serie. En concreto quería imitar a su ídolo, Dexter Morgan. En la serie, Dexter era un justiciero a sangre fría que eliminaba a los criminales siguiendo un estricto código moral. Pero Mark no tenía código ni ética, solo sed de sangre. Mark, a través de un perfil falso en una web de citas, atraía a sus víctimas a su sala de matanza. Se trataba de un garaje adaptado con plásticos y herramientas, al más puro estilo de la serie de Dexter. Y para llevar a cabo el crimen, Mark usaba una máscara de hockey negra. Tenía todo meticulosamente planificado y documentado en su diario llamado SK Confessions, es decir, las confesiones de un asesino en serie. Ahí Mark narraba paso a paso su transformación en este tipo de criminal, como si fuera el guión de una serie, como si para él la vida humana fuera simplemente un capítulo más de su fantasía. Así que en este vídeo voy a hablaros del caso de Mark Whitchell, conocido como el imitador de Dexter. Y ya sabéis, si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal tendréis acceso a todos estos vídeos, pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Esta es la historia de mi evolución hacia convertirme en un asesino en serie. No recuerdo exactamente el lugar ni el momento en el que decidí convertirme en un asesino, pero recuerdo la sensación que me invadió cuando me comprometí con esta decisión. Fue una oleada de pura euforia. Johnny Altinger, la víctima. El viernes 10 de octubre de 2008, Johnny Altinger estaba feliz, aunque ese no era su estado normal, al menos en el último tiempo. Para este momento, Johnny tenía ya 38 años y había sido incapaz de establecer una relación romántica duradera. Johnny tenía un buen trabajo en la industria petrolera en Edmond, Alberta. Además, tenía amigos que le querían y una familia que lo apoyaba, pero él sentía que le faltaba algo, que le faltaba encontrar una pareja. Esto no era un tema que Johnny se tomara a la ligera, ya que el tiempo pasaba y él no quería cumplir los 40 años en soledad. Por esto, después de su último fracaso romántico en el verano de 2008, Johnny decide intentar probar suerte encontrando una pareja en una web de citas. En esta web de citas llamada Plenty of Fish, Johnny conoce a una mujer llamada Jen. Aunque en un principio Johnny tenía reparos de conocer a gente por internet, su experiencia como aficionado de los ordenadores y el mundo online hizo que se sintiera con la suficiente confianza como para iniciar la ardua tarea de encontrar el amor en la red. Pese a ello, Johnny no confiaba del todo en la persona que se pudiera encontrar al otro lado de la pantalla. Por eso, cuando por fin tomó la decisión de quedar en persona con Jen, decidió tomar ciertas precauciones, entre ellas contarle a su amigo Dale Smith sobre esta cita. En el perfil de la web, Jen parecía la mujer ideal para él. Se trataba de una joven con una larga melena castaña capaz de cautivar a cualquiera, incluso a través de la pantalla, solo con sus fotografías. Al igual que Johnny, Jen aseguraba que también sentía un poco de recelo a la hora de conocer a alguien a través de internet. Según contaba Jen, era la primera vez que hacía esto, y por eso, cuando decidió dar el paso de conocer a Johnny en persona, no le pareció seguro decirle la dirección de su casa. Pero sin embargo, ella esperaba que Johnny la recogiera. Confundido, Johnny le pidió que si no quería que fuera a su casa, a qué dirección tenía que ir a buscarla. Pero Jane lo que hizo fue darle instrucciones detalladas que terminaban en un garaje, supuestamente el de su casa. Es decir, no le dijo vivo en tal calle y tal número, sino que le dijo cómo llegar hasta allí, girando a la derecha, girando a la izquierda, metiéndose con un callejón, hasta llegar a la casa sin darle la dirección exacta. Aunque las indicaciones eran un poco enredadas, Johnny entendió que era importante para una mujer como Jen tener cuidado con los hombres desconocidos. Pese a ello, Johnny sabía que su seguridad también era importante y por eso decidió enviarle a su amigo Dale Smith el mensaje que Jen le había enviado con esas indicaciones para llegar hasta su casa.
Al verlo enrevesado de todo, los amigos bromearon con que posiblemente Jen no quería darle la dirección real del número de su casa para así estar observando desde lejos y poder decidir si finalmente Johnny le gustaba o no lo suficiente como para salir de casa. Pese a lo extraño de la situación, Johnny se encontraba ilusionado con esta cita y esto hizo que llegara 45 minutos antes de lo acordado. Y una vez en la zona indicada, después de dar diferentes rodeos, por fin llegó a la casa de Jen. Sin embargo, como llegó tan pronto, al parecer la joven todavía no estaba lista y Johnny decidió llamar a su amigo Dale para contarle lo ocurrido. Y sobre todo para decirle algo curioso, que al parecer un hombre estaba haciendo una película en el garaje de Jen. Aunque era un dato interesante, en ese momento Dale no prestó más atención a esa película que se estaba grabando en el garaje y simplemente se despidió de su amigo Johnny, quedando en que después le llamaría para contarle qué tal había ido la cita. Y unos minutos después de cortar el teléfono, Dale recibe un mensaje de Johnny en el que él le asegura que Jen ya estaba lista y que se dirigía a su encuentro. El resto del día pasó sin mayores sobresaltos y una vez entrada la noche, Dale decide llamar a su amigo Johnny, pero este no responde. Lo que piensa Dale es que posiblemente la cita ha ido mejor de lo que se esperaban, así que decide esperar hasta la mañana siguiente para volver a llamar a Johnny y que le cuente cómo ha ido. Por esto el sábado por la mañana, Dale llama varias veces al teléfono de Johnny, pero ninguna de ellas consigue comunicarse con él. El día pasa y llega el domingo, y Dale estaba aprendiendo a ir en moto, y quien le estaba enseñando era su amigo Johnny, por lo que nunca habría faltado esa cita y mucho menos sin avisarle, pero Johnny no se presentó. Al darse cuenta de que Johnny no respondía a las llamadas y no daba señales de vida, Dale y el resto de su grupo de amigos empiezan a preocuparse. Pero resulta que el lunes 12 de octubre todos los contactos que tenía en su email reciben un correo electrónico desde la cuenta de Johnny. En ese correo Johnny les aseguraba que no tenían que preocuparse por él, que había encontrado a la mujer de sus sueños y que le había invitado a su casa de invierno en Costa Rica, por lo que se iba a ir de viaje con Jen. He conocido a una mujer extraordinaria llamada Jen, que me ha ofrecido llevarme a unas largas vacaciones tropicales. Estaremos en su casa de invierno en Costa Rica. Os pasaré próximamente un número de teléfono. No estaré de vuelta en la ciudad hasta el 10 de diciembre, pero chequearé mi mail periódicamente. Os veo después de vacaciones, Johnny. En el trabajo de Johnny también recibieron un correo similar de parte de su email y además mencionaban que renunciaba al trabajo. Su jefe, sorprendido y confundido por la repentina marcha de su trabajador, decidió contestar a este email, solicitándole que le enviara una nueva dirección para así poder mandarle allí su último cheque de pago. Pero como os esperaréis, no obtuvo respuesta. Los amigos de Johnny, en concreto Dale, también pensaban que había algo raro detrás de este mensaje y que Johnny no escribía así. Por eso Dale intentó tenderle una trampa a quien fuera que estuviera detrás de ese correo electrónico. Dale también respondió al supuesto mensaje enviado por Johnny preguntándole que quién iba a recoger a su hermano Gary del aeropuerto. Realmente Gary no iba a coger ningún vuelo, pero Dale esperaba que la persona que posiblemente estaba suplantando la identidad de Johnny contestara otra cosa. Pero al igual que el jefe de Johnny, Dale tampoco obtuvo respuesta. Por otro lado, Debra Tritroev, una de las anteriores parejas de Johnny, que también había conocido por internet y con la cual tenía una buena amistad, afirmaba que lo había visto conectado en su cuenta de Messenger, aunque cuando ella le habló, Johnny no le respondió al mensaje. Además, Debra se dio cuenta de que Johnny había cambiado su estado en Messenger y ahora ponía que había comprado un billete al paraíso y que no volvería. Y no solo eso, sino que Johnny también actualizó su estado en Facebook y además cambió su estatus de soltero a en una relación. Dale, consciente de que algo no andaba bien, decide ir al apartamento de Johnny. Aunque no consiguió entrar en la casa, sí que notó dos cosas extrañas en el garaje. La primera era el coche de Johnny, un Mazda 6 de color rojo que no se encontraba aparcado. Esto le resultó extraño, puesto que si se suponía que Johnny iba a estar 2 meses fuera porque no volvería de su viaje a Costa Rica hasta diciembre, lo más lógico era dejar su vehículo en su casa. Por otro lado, encontró las 2 motos que tenía Johnny sin cubrir. Y al ser un amante de las motos, Dale sabía perfectamente que Johnny jamás se iría por una larga temporada de viaje sin haberlas guardado bien. La investigación.
Edmonton es la capital de la provincia de Alberta, en Canadá. Y aunque este país suele considerarse uno de los más seguros del mundo, en 2008 esa ciudad era conocida como el lugar con la tasa de homicidios más alta de Canadá. La situación era tan grave que la policía se veía sobrepasada, al punto de que era normal que no se movieran si el crimen no suponía una amenaza directa para una persona. Por esto, cuando Dale Smith acude al departamento de policía de Edmonton para denunciar la desaparición de su amigo Johnny, ellos le dijeron que no tenían que preocuparse. Después de todo, supuestamente, su amigo le había enviado un correo electrónico a sus contactos afirmándoles que se encontraba bien y de vacaciones en Costa Rica. Por lo que, pese a la insistencia de Dale, en ese momento la policía no prestó atención al caso. No fue hasta una semana más tarde cuando los policías decidieron comenzar a investigar sobre lo ocurrido. Lo primero en lo que se enfocaron fue en encontrar el Mazda 6 de color rojo que tenía Johnny y que no estaba aparcado en su domicilio. Pensaban que si realmente se había ido a Costa Rica, lo más probable era que el coche se encontrara aparcado en el aeropuerto, pero cuando fueron allí, el coche no estaba. Lo siguiente que hicieron fue pedir a todas las aerolíneas que tuvieran viajes a Costa Rica sus listados de pasajeros, y para su sorpresa, evidentemente, en ninguno de ellos se encontraba el nombre de Johnny Altinger. Sus amigos, por otra parte, cansados de la ineficiencia de la policía, decidieron que era hora de entrar en el apartamento de Johnny. De esta manera descubrieron varias cuestiones. La primera de ellas era que el apartamento se encontraba desordenado, no como una escena del crimen, sino como un desorden normal de una persona que vive su vida sin ningún plan de viaje futuro. Por ejemplo, en casa Johnny tenía comida en la nevera y había dejado los platos por lavar. Algo que no haces si piensas salir durante 2 meses de viaje. Pero lo más extraño es que sus amigos encontraron las maletas de Johnny y su pasaporte en el apartamento. Y esto no hizo más que confirmarles que realmente Johnny no había viajado a ningún lado. Con esta nueva información, los amigos de Johnny deciden volver a la comisaría de policía y ahí, al darse cuenta de que Johnny no se había llevado el pasaporte y que no aparecía en la lista de pasajeros de vuelos a Costa Rica, los policías comprendieron que posiblemente se encontraban delante de un caso mucho más preocupante de lo que creían en un principio. Pero esto solo era el comienzo. Como os he comentado antes, cuando Johnny quedó con Jen, esta le mandó unas instrucciones que le llevarían hasta su casa, y Johnny, como precaución, le había mandado ese mensaje con las instrucciones a su amigo Dale. Es entonces cuando Dale le entrega este mensaje a la policía, y aunque no aparecía una dirección concreta en la que encontrar la casa, pensaron que este sería un buen punto de partida. Además, Dale también le contó a los policías que una vez que su amigo Johnny llegó al lugar de la cita, le llamó por teléfono y le dijo que había un chico grabando una película en el garaje de la casa y que tenía una pistola en la mano. Los policías siguen las indicaciones que Dale les había entregado y al llegar se dan cuenta de que se trata de un garaje independiente detrás de una casa. Era una pequeña construcción que contaba con 2 puertas de color beige. Cuando hablaron con los habitantes de la vivienda, les aseguraban que todos los que vivían allí eran inquilinos y que el garaje estaba alquilado a un hombre llamado Mark Twitchell. Los investigadores deciden comunicarse con Mark, que era la persona que tenía alquilada el garaje. Al contarle el motivo de la llamada, Mark se mostró visiblemente confundido. Según él, no entendía cómo la cochera que él alquilaba se podía haber visto envuelta en un caso tan extraño. Además, él aseguraba que hacía poco había grabado un cortometraje en ese lugar. Mark Twitchell. Nacido el 4 de julio de 1979, Mark Andrew Twitchell se crió en Edmonton, Alberta. Desde joven, Mark había mostrado un gran interés por el cine y en el año 2000 se graduó en artes de radio y televisión. Entre sus trabajos más destacados figura un cortometraje basado en el universo de Star Wars, el cual se titula Star Wars Secrets of Rebellion. Y en su momento, este corto generó un revuelo positivo por parte de los fans de la saga intergaláctica. Sin embargo, mientras Mark cultivaba su vocación por lo audiovisual, también parecía gestarse una obsesión creciente en la muerte y el asesinato. Mark había quedado especialmente fascinado por la serie de Dexter, la cual narra la vida de un forense experto en análisis de salpicadura de sangre, quien en secreto acaba con los criminales que se escapan de la justicia. Además, su pasión por las películas de terror y los asesinos en serie iba más allá del simple entretenimiento.
se sumergía por completo en ese mundo, participando en convenciones, disfrazándose de sus personajes favoritos. Y lo que podría parecer un pasatiempo inofensivo, con el tiempo revelaría señales de intenciones más siniestras. A comienzos del año 2000, Mark se casó con Megan Castella, a quien había conocido por internet. Fue una relación difícil y llena de infidelidades y mentiras compulsivas por parte de Mark. Además, años más tarde, cuando se descubrió el crimen, Megan recordaría una conversación inquietante que tuvo con Mark, en la que él le confesaba que había pensado en matar a una persona sin hogar. Unos años más tarde, Megan y Mark se divorcian y él permaneció soltero hasta que conoció a Jess Witzel, la cual tenía 35 años y con quien tuvo una hija. Tiempo después, Jess confesaría que para el momento del crimen, en otoño de 2008, ellos ya atravesaban una crisis de pareja e incluso dormían en habitaciones separadas y asistían a terapia. Volviendo a la cronología del caso, después de recibir la llamada de los policías, Mark se presenta en el garaje. Él le confiesa a los policías que llevaba varios días sin pasarse por el garaje, ya que su uso principal era grabar cortometrajes. Y cuando se dirigió a abrir una de las puertas para que los policías lo registraran, Mark dijo notar algo extraño. Él mencionó que alguien había cambiado el candado con el cual cerraba el lugar. Por esto, como Mark dice que ese candado no era suyo y que él no tenía la llave, los agentes deciden forzar la cerradura. Y una vez dentro, Mark vuelve a afirmar que él llevaba sin ir al garaje desde septiembre. Y además menciona que, fijándose bien, hay algunas cosas que estaban puestas de manera diferente. Lo primero que notaron los agentes al entrar fue el mal olor. El agente Christopher Maxwell, que fue el primero en llegar al lugar, aseguró que lo que más le llamó la atención fue un fuerte olor a quemado. También vio un barril de acero chamuscado que contenía restos calcinados. Ante esto, Mark le explicó a los policías que él había mandado traer ese barril al garaje para usarlo como basura. Y aseguraba que la última vez que él estuvo en el garaje, el barril no estaba quemado. Además, en el lugar había manchas parecidas a sangre, aunque Mark aseguraba que todo aquello eran residuos después de haber grabado su cortometraje de terror. Al observar que habían diferentes productos de limpieza sobre una mesa, las autoridades quisieron saber a qué se debía aquello. Y sin preocuparse, Mark simplemente dijo que la sangre era falsa, que estaba hecha con tinte rojo y con sirope de maíz. Y como suele ser un producto muy difícil de limpiar, necesitaba toda ayuda química posible para lograrlo. Pero resulta que junto a los productos de limpieza, un policía encontró un ticket de compra con la fecha del 15 de octubre. Esos productos Mark decía que los había comprado él, pero que llevaba sin pasar por el garaje desde septiembre. Ante esto, Mark, completamente tranquilo, simplemente dijo que sí que había acudido al garaje en esa fecha y pidió perdón por haber olvidado mencionarlo. Pero evidentemente, ante esta contradicción, las alarmas se encendieron en los detectives, por lo que le pidieron a Mark que les acompañara a comisaría para prestar declaración. Durante el primer interrogatorio en comisaría, Mark confesó ante el detective que lo interrogaba que hacía poco había usado el garaje que alquilaba para grabar un corto de terror llamado House of Cards. Y además, Mark contó el argumento de ese corto. Según él, el protagonista era un hombre aficionado a la serie de Dexter y sobre todo a su personaje principal. Además decía que el protagonista de su cortometraje, en su afán por imitar a Dexter, alquila un garaje y prepara una sala donde cumplir su fantasía de acabar con la vida de una persona. La víctima de este supuesto corto era un hombre casado que le estaba siendo infiel a su mujer, por lo que el protagonista, para castigarlo, decide traerlo a su garaje y asesinarlo. Ante esto, el detective que lo interrogaba le dijo lo siguiente: ahora que lo pienso, es algo raro que estés grabando este tipo de cosas y justo nosotros terminemos yendo a ese garaje buscando a una persona desaparecida, que supuestamente fue hasta allí. A lo que Mark simplemente contesta lo siguiente: sí, eso también me da mucho miedo. En cuanto me llamaron por teléfono y el agente me explicó lo que pasaba, sentí un escalofrío muy extraño. Según Mark, para él era muy raro que el mismo argumento que él había desarrollado para su cortometraje ahora se estaba llevando a cabo en la realidad. Además, cuando el detective le aseguró que Johnny le había comentado a su amigo Dale que al llegar a la casa había visto a un hombre en el garaje grabando una película,
Mark afirmó que él no sabía nada de eso. Una vez terminado el interrogatorio, los investigadores deciden pedir una orden de registro, pero el juez deniega la petición diciendo que tampoco tenían suficientes pruebas en contra de Mark. Sin una orden de registro, necesitaban que fuera el propio Mark quien voluntariamente les permitiera acceder al garaje para registrarlo, a lo que cuando se lo ofrecieron, él aceptó sin problema. Mientras realizaban la investigación pertinente, el detective Bill Clark recibió un aviso por parte de otro de los agentes. Resulta que el departamento de policía había recibido un email de parte del principal sospechoso, de Mark Witzel. En ese email, Mark aseguraba que después del interrogatorio se dio cuenta de que posiblemente sí que estaba implicado en cierta medida con la desaparición de Johnny Altinger. En el correo, Mark contaba que después de que el detective le preguntara acerca de la desaparición del coche de Johnny, después Mark ató cabos y se dio cuenta de que él había comprado un coche Mazda 6 rojo hacía poco tiempo. En el correo se decía lo siguiente: mire, anoche cuando hablábamos estaba agotado y funcionando con lo último de energía, así que se me pasaron un par de cosas que me vinieron a la cabeza más tarde. Puede que sean importantes para el caso, o puede que no, pero quiero comentárselas. Estaba tan concentrado en mantenerme despierto y hablar del tema en cuestión que olvidé mencionar algunos sucesos extraños que al principio no parecían tener relación con esto, pero que ahora ya no estoy tan seguro. Tras recibir este email por parte de Mark, los agentes vuelven a citarlo para interrogarlo de nuevo. Y mientras tanto, otro grupo de policías acuden a la vivienda de Mark para hablar con su mujer. En este momento, Jess, la mujer de Mark, se entera de la doble vida que llevaba su esposo. Resulta que Mark todos los días se levantaba y se preparaba para supuestamente ir al trabajo, pero esto no era cierto porque hacía meses que lo habían despedido. Además, es entonces cuando los policías le comunican a Jess que están investigando a Mark por un posible delito de asesinato. Y puesto que desde hacía meses ya tenían una crisis de pareja, es entonces cuando Jess decide dejar a su marido y echarlo de casa, así que Mark tiene que volver a vivir a casa de sus padres. Paralelamente a que los policías hablaban con la mujer de Mark, un detective estaba haciéndole el segundo interrogatorio. Y en esta ocasión, el agente se enfocó mucho más en su lenguaje corporal que en sus palabras. Mark se acomodaba en uno de los sofás de la comisaría como si estuviera en su propia casa, con las piernas abiertas y uno de los brazos sobre el cabezal del sofá. Y es en este segundo interrogatorio cuando Mark explica una rocambolesca e increíble historia de cómo él tiene el coche de la víctima. Mark explica que el 15 de octubre estaba en una gasolinera cuando un hombre desconocido golpea la ventanilla de su coche. Según la versión de Mark, este misterioso hombre le dijo que necesitaba vender con urgencia su Mazda 6 de color rojo porque había conocido a una mujer adinerada con la cual iba a hacer un viaje en ese mismo momento. Según lo que Mark contó al detective, él le dijo al hombre que no tenía dinero como para comprarle el coche, ya que en ese momento solo llevaba $40 encima. Pero al parecer, el hombre desconocido le dijo que esa cantidad era más que suficiente y de esa manera hicieron el cambio, y Mark se quedó con el coche de la víctima. También, en este segundo interrogatorio, Mark aseguraba que días antes se había encontrado su coche abierto y alguien se había llevado un recibo en el que aparecía su dirección, y que el 12 de octubre se encontró con la puerta de su casa abierta. Con todo esto, lo que Mark estaba intentando hacerle creer a la policía es que había alguien intentando incriminarle de la muerte de Johnny Altinger. Es evidente que alguien ha estado manipulando mis cosas, usándolas sin que yo lo sepa, y eso es a la vez indignante y frustrante. Mi esposa no puede dormir ni comer de la preocupación, y solo puedo imaginar lo que debe estar sintiendo la familia de este hombre desaparecido. Como os digo, Mark intentaba vender la versión de que alguien había cometido el crimen y le estaba incriminando. Decía que esa persona había llevado a cabo el crimen basándose en un cortometraje que él había grabado en su garaje. Además, era en ese mismo garaje donde la chica de internet había citado a Johnny Altinger para verse con él. Y por último, según Mark, él tenía en su posesión el coche de la víctima porque un hombre misterioso se lo había vendido por tan solo $40. Pero por mucho que él intentó vender esta versión de que lo estaban intentando inculpar, el detective no se creyó nada de lo que Mark le decía.
El policía que lo estaba interrogando sabía que todo lo que había en contra de Mark eran indicios y que necesitaba algo mucho más concreto para poder inculparlo. Por esto decidió intentar provocar a Mark para así incitarle a confesar. El detective se levantó delante de Mark y le dijo que estaba seguro de que él era el culpable. Y de inmediato esa actitud corporal relajada que Mark tenía cambió. Mark, que en un principio en el interrogatorio se presentaba seguro de sí mismo, tras la acusación de este policía, se mostró asustado e incapaz de aceptar la realidad que se le presentaba. Aunque el detective intentó seguir con el interrogatorio, Mark se negó a dar ninguna declaración más a menos que estuviera en presencia de su abogado. Lo siguiente que quiso saber era si iban a acusarle formalmente y a detenerle, pero la gente le dijo que no, que era libre de irse, aunque tendrían que quedarse con su coche, porque era el coche de la víctima. Durante las investigaciones, los policías también realizaron preguntas a los vecinos que vivían cerca del garaje en el que Mark grababa sus cortos. Muchos de ellos dijeron que en efecto habían escuchado ruidos extraños provenientes del garaje, pero que Mark ya les había alertado de que ahí grababa sus cortos y que si escuchaban algo extraño se debía a estas grabaciones. Fue durante estos interrogatorios a la gente del vecindario cuando la policía llega a la casa de Trevor y Marisa. Este matrimonio le cuenta a los policías que a principios de octubre de 2008 presenciaron una escena muy extraña. Resulta que un día de principios de octubre, Trevor y Marisa deciden dar un pequeño paseo por el vecindario después de cenar. La pareja se preparó para un paseo normal, le pusieron la correa a su perro y salieron por uno de los callejones de su vivienda que daba a la parte trasera de su barrio. Se trataba de un angosto camino cubierto de madera y desde el cual se podía ver claramente la parte trasera de muchos garajes. Este resultaba ser un paseo ideal para la mascota de la pareja, ya que contaba con espacio suficiente para recorrer y además no tenían que preocuparse por ninguna clase de amenaza. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente. En un momento del paseo, tanto Trevor como Marisa notaron que a lo lejos había un joven que se acercaba a ellos lentamente. Como el chico se tambaleaba, en un principio pensaron que estaba bebido, pero pronto comprobaron que parecía que necesitaba ayuda. Además, hubo un momento en el que las piernas de este chico fallaron y cayó al suelo. Sin pensarlo dos veces, la pareja se acercó hacia donde se encontraba el hombre y él, al verlos, les pidió ayuda. Pero de repente, de uno de los garajes de la zona, vieron salir a un hombre que se detuvo a unos cuantos metros de la escena. Esto no hubiera tenido nada de extraño de no ser porque ese segundo hombre llevaba puesta una máscara de hockey negra adornada con franjas doradas. Y de repente todas las alarmas se encendieron para Trevor y Marisa, y aquel sencillo paseo diario se había convertido de la nada en una película de terror. Pero en ese momento, el hombre de la máscara de hockey les habló para intentar explicarles la situación y les dijo que su amigo Frank, que era quien se encontraba tirado en el suelo, les estaba gastando una broma. Sin saber muy bien qué hacer, la pareja cogió a su mascota y decidió caminar de vuelta a casa. Y mientras se alejaban de la escena, Marisa volvió la mirada y se dio cuenta de que el hombre de la máscara retrocedía hasta perderse dentro del garaje del que había salido. Y mientras tanto, el otro hombre, que habían dicho que se llamaba Frank, se quedó solo tirado en el suelo. Esta es la historia que Trevor y Marisa le contaron a los policías cuando vinieron preguntando por el garaje de Mark. Los agentes en un principio pensaron que Frank, el hombre que se había quedado tirado en el suelo, podría tratarse de Johnny, así que tomaron la declaración de esta pareja. Pero resulta que esta pareja dio un dato más, y es que después de este extraño encuentro se comunicaron con la policía para contarles lo que habían visto. Por lo visto, en aquel momento los agentes enviaron una patrulla que se paseó por el lugar, pero como no vio nada sospechoso, decidieron no indagar más. Lo que ocurre es que cuando corroboraron los registros de llamada de este matrimonio, los policías se dieron cuenta que, en efecto, sí se comunicaron con las autoridades, aunque esta extraña historia que contaban había pasado una semana antes de la desaparición de Johnny Altinger. De esta manera los policías se dieron cuenta que por el tiempo era imposible que el hombre que se encontraron tirado en el suelo se tratara de Johnny, así que tenía que ser o bien otra víctima
o un superviviente. Paralelamente a esto, como os he comentado, Mark deja a los policías el coche de Johnny, el cual supuestamente había comprado a un extraño por $40. En el registro de este coche, los policías encuentran una mancha de sangre en el maletero y además un cuchillo cubierto de sangre, y ambas muestras fueron enviadas al laboratorio. En la guantera del vehículo también se encontraron con un ordenador portátil y entre los archivos borrados encontraron un documento titulado SK Confessions. Y por lo que había escrito en ese documento, los agentes enseguida asociaron las dos primeras letras SK a las palabras serial killer. En ese sentido, el título del documento traducido al castellano sería Confesiones de un asesino en serie. Pero al preguntarle a Mark por el título de este documento, él simplemente dijo que todo lo que había escrito ahí que no era real, que era ficción, y que como no tenía un título en concreto, decidió ponerle las iniciales de Stephen King. El documento inicia con la frase que os he mostrado antes al principio del vídeo, que dice: "Esta es la historia de mi evolución hacia convertirme en un asesino en serie". El protagonista del texto, que abarca unas 40 páginas, cuenta que no sabe exactamente cuándo decidió convertirse en un asesino, pero que una vez que tomó la decisión se sintió eufórico. El personaje del que se hablaba en este texto estaba inspirado claramente en la serie de Dexter, en concreto en su protagonista. Todo el repertorio de implementos, así como el modus operandi que este supuesto asesino del documento utilizaba para hacer sus crímenes, estaba sacado íntegramente de aquella serie. Y como veréis, este texto, más que una novela de ficción, como decía Mark, realmente se trataba de una especie de diario. Las víctimas del protagonista de SK Confession serían hombres casados que fueran infieles a sus parejas. Según se comentaba en el documento, para atraparlos, el asesino crearía un perfil falso en una web de citas y luego los atraería hasta su garaje, donde acabaría con su vida. Pero en el mismo texto, el protagonista llega a la conclusión de que posiblemente un hombre casado no sería la mejor víctima porque rápidamente lo echarían en falta. Por esto decide cambiar de objetivo a hombres solitarios. De esa manera, en ese diario se relata cómo el asesino se hace con su primera víctima, a quien llama Frank. Que si os dais cuenta, Frank es el mismo nombre que el chico que se quedó tirado en el suelo delante del matrimonio. Pues bien, este hombre, que realmente no se llamaba Frank, iba a ser la primera víctima de Mark, pero por suerte consiguió sobrevivir. Por esto el documento sigue con la descripción del segundo crimen, que sería el de Johnny Altinger. En el documento, al igual que el nombre de Frank no es el real, el de Johnny también está cambiado, y aquí se refiere a él como Jim. De la misma manera que el asesino había hecho con Frank, a Jim, la segunda víctima, lo atrajo al garaje utilizando un perfil falso en una web de citas. Sin embargo, como el propio Mark relata en este documento, Jim, o sea, Johnny, se presentó en casa antes de tiempo, algo que a Mark le tomó por sorpresa. Según relata el protagonista de este documento, al principio sintió miedo, pero después de un tiempo se recompuso, le escribió a Johnny a través de la web de citas haciéndose pasar por la chica y le dijo que ya estaba lista y que se reunieran en el garaje. Y una vez que Johnny entró, lo atacó con una tubería de plomo para acto seguido descuartizarlo. Tras esto, en ese mismo texto, se relata cómo el asesino se dirige hacia la casa de la víctima y desde allí entró en su correo electrónico y envió un email a todos sus contactos haciéndose pasar por Johnny, que es el email que os he comentado antes, donde se aseguraba que Johnny se iría a un largo viaje a Costa Rica y que no deberían preocuparse por él. Después de llevar a cabo el macabro plan, el protagonista del relato piensa en cómo deshacerse del cuerpo y decide incinerarlo en un bidón metálico, igual al que encontraron en el garaje de Mark. Tras esto planea tirar el cuerpo a un río cercano, aunque finalmente terminó arrojándolo a una alcantarilla. Y de esta manera termina SK Confessions, de forma abrupta y sin especificar el lugar exacto, la alcantarilla donde depositó el cuerpo. Durante el análisis que la policía hizo al garaje de Mark, se encontraron diferentes manchas de sangre. Aunque en primera instancia Mark aseguraba que se trataban de restos de sangre falsa, los análisis con luminol mostraron una gran mancha en el suelo, prueba irrefutable de que en el lugar
alguien se había desangrado. Lo que encontraron les hizo comprender a los agentes que la víctima no se había desangrado por una única herida, sino que sufrió diferentes golpes que hicieron que la sangre salpicara en distintas direcciones. Las paredes y las ventanas, además de cuchillos de caza que se encontraban en el lugar, también presentaban las mismas manchas. Además, descubrieron que durante aquella época Marks había abierto un perfil de Facebook usando la foto de Michael C. Hall, que es el actor que interpreta a Dexter. Y con ese perfil de Facebook entabló una relación romántica online con una mujer llamada Renee Warren. A ambos les gustaba el cine y además compartían pensamientos inquietantes, y en una ocasión Mark llegó a confesarle abiertamente su obsesión con el asesinato y la sed de sangre. Luego de lo ocurrido, René confesó lo siguiente: solíamos hablar de escenarios hipotéticos, como por ejemplo, ¿cómo matarías a alguien y saldrías impune? Y él me decía, lo haces como lo hace Dexter, porque Dexter te enseña cómo hacerlo todo el tiempo. Al parecer, René comenzó a inquietarse cuando Mark, con el que hablaba prácticamente a diario, dejó de responder repentinamente. Esto coincidió con el fin de semana posterior a la desaparición de Johnny Altinger, la cual ocurrió un viernes. En uno de los últimos mensajes que Mark escribió a través de este perfil de Facebook a su amiga Renee, le decía lo siguiente: me preocupa mucho contárselo a alguien por las implicaciones, pero basta con decir que crucé la línea el viernes y me gustó. Tras investigar el garaje, la policía se dirigió a la casa de Mark, quien también dio permiso para revisarlo. Allí encontraron DVDs con todas las temporadas de la serie de Dexter, además de varias postales con la imagen de Costa Rica en blanco, esperadas para ser escritas y enviadas. Y no solo eso, también encontraron unos vaqueros con manchas de sangre, además de la máscara de hockey negra con líneas doradas que Trevor y Marisa habían descrito. Finalmente, el jueves 30 de octubre de 2008 es cuando los investigadores reciben los resultados de ADN del laboratorio. Ahí se verificaba que tanto la sangre encontrada en el garaje como en el maletero del coche pertenecían a Johnny Altinger. Con todas estas pistas al descubierto, se puso en marcha el operativo para detener a Mark Whitzel. Para hacerlo, la policía contactó con Mark y se hicieron pasar como una persona que quería invertir en su próxima película. De esa manera concertaron una cita con Mark en una cafetería cercana a la casa de sus padres, y allí fue capturado el 31 de octubre. Juicio y condena. El viernes 1 de noviembre de 2008, Mark Whitzel fue acusado formalmente del caso de desaparición de Johnny Altinger. Y digo desaparición porque hasta ese momento no se había podido encontrar el cuerpo. Por otro lado, resulta que Bill Clark, el detective a cargo del caso, compareció frente a la prensa para asegurar que en ese momento la policía estaba poniendo todos sus esfuerzos para encontrar a otra posible víctima. La noticia en ese momento apareció en todos los titulares canadienses, tanto en la televisión como en la prensa escrita. Y así fue como la noticia llegó hasta Giles Tetroth, el cual era el nombre real de Frank, el que iba a ser la primera víctima de Mark, pero que consiguió sobrevivir. Evidentemente, al enterarse de la noticia, Jill se puso en contacto con las autoridades y ahí les contó que el día 3 de octubre de 2008 llegó a un garaje al sur de Edmonton y que fue allí con la esperanza de encontrarse con una mujer llamada Sena, a la cual había conocido vía internet. Resulta que Giles, después de divorciarse, se había trasladado a Alberta y allí, con el afán de conocer a mujeres, decidió probar suerte en una web de citas llamada Plenty of Fish, la misma web de citas en la que Johnny había encontrado el perfil de Jen. En el caso de Giles, el perfil falso que Mark había usado era de una chica llamada Sena. Y Sena era todo lo que Giles había estado buscando. Se trataba de una joven rubia, alta, de cuerpo escultural, que de inmediato hizo match con Giles. Según lo que Sena le había contado, ella también era nueva en la ciudad y esperaba encontrar amigos o algo más a través de esa web de citas. Y al igual que con Johnny, tampoco le ofreció a Giles una dirección exacta, le dio indicaciones que le llevaron hasta el garaje de Mark Whitzel. Según esas indicaciones que había dado Sena, lo que tendría que hacer Giles era entrar a la casa a través de la puerta del garaje, la cual encontraría abierta. Y luego entraría mediante una pequeña puerta que daba a un jardín trasero que lo llevaría directamente hacia su casa.
Nada de esto le pareció extraño a Giles, así que cuando siguió las indicaciones y llegó a la casa, aparcó su camioneta y se encaminó en dirección a la supuesta vivienda de Senna. Y una vez dentro del oscuro garaje, sintió que no estaba solo, pero antes de darse cuenta, fue atacado por la espalda. La confusión se unió al pánico por no poder entender qué es lo que estaba ocurriendo, y de inmediato Giles volvió la mirada y se dio de bruces con un hombre que llevaba puesta una máscara de hockey negra con adornos dorados. El extraño llevaba consigo una porra eléctrica, con la cual amenazó a Giles y le ordenó que se arrodillase, cosa que él hizo. Acto seguido, Giles vio cómo el atacante sacaba una pistola y le apuntaba con ella. Y por último, el hombre sacó un rollo de cinta americana y le vendó los ojos. En ese instante, Giles comprendió que solo tenía dos opciones: o someterse a su atacante y morir, o intentar escapar. De esta manera se levantó, se quitó la venda de los ojos y se abalanzó sobre el extraño hombre enmascarado. Después de una larga lucha, Giles consigue quitarle la pistola a su atacante y entonces se da cuenta que el arma de fuego se trataba realmente de una pistola de plástico. Tras esto logró salir del garaje por la misma puerta por la que había entrado, pero cuando estaba a punto de dirigirse hacia su vehículo, debido al susto o al shock en el que se encontraba, sus piernas fallaron y cayó al suelo. Cuando él ya creía que estaba libre, el hombre enmascarado volvió a aparecer y lo atrapó por las piernas con la intención de arrastrarlo hasta el interior del garaje. Con las pocas fuerzas que Giles tenía después de haber recibido una descarga por la porra eléctrica, Giles consigue liberarse por segunda vez de su agresor. Y ese es el momento en el que Trevor y Marisa se lo encuentran tirado en el suelo. Y como os he comentado antes, entonces Mark sale del garaje con la máscara puesta y les dice que su amigo Frank les estaba gastando una broma. Y después de esto, Mark se fue de nuevo rumbo al garaje. Cuando se quedó solo, Giles se levantó, se subió a su furgoneta y se dirigió a casa. He de decir que tiempo más tarde, cuando se supo toda la verdad, Trevor y Marisa le pidieron perdón a Giles por no haber actuado mejor en ese momento y no haberle ayudado. Según Giles, una vez a salvo, cuando llegó a su casa, lo primero que pensó fue en denunciar. Para ello, intentó recopilar la mayor cantidad de información posible sobre Senna, que era la chica con la que se suponía que él había quedado. Pero al revisar su perfil en la web de citas, se dio cuenta de que lo habían borrado. Después de esto, Giles experimentó una gran sensación de vergüenza, por lo que decidió convencerse a sí mismo de que el encuentro con este hombre enmascarado no había sido para tanto y decidió no contarle nada a nadie. Y evidentemente tampoco lo reportó ante las autoridades. En cuanto a Johnny, como os he comentado, el cuerpo continuaba sin encontrarse. Pero resulta que mientras estaba a la espera de juicio, Mark, por voluntad propia, decide entregar a un funcionario de prisión un mapa de Google Maps impreso con indicaciones de dónde estaba la alcantarilla donde se deshizo del cuerpo. Y efectivamente, cuando los investigadores acudieron a revisar esa alcantarilla, encontraron los restos de Johnny Altinger. Durante el juicio, la fiscalía presentó un voluminoso conjunto de pruebas, testimonios, evidencia forense y digital, incluyendo el archivo recuperado del ordenador, que era ese documento llamado SK Confessions, en el cual, como hemos visto, a modo de diario con los nombres cambiados, se relataban los dos crímenes: el intento de asesinato de Giles y el asesinato de Johnny Altinger. Además, se presentaron en el juicio más de 1.600 fotografías vinculadas al caso, así como el testimonio de Giles, la primera víctima, y de Renee Warning, la chica que hablaba por Facebook con Mark y a la cual le había dicho que había cruzado la línea el viernes, el mismo día en el que Johnny falleció. Con todo esto, el jurado deliberó durante poco más de 5 horas antes de emitir su veredicto. Y finalmente, por el asesinato de Johnny Altinger, decidieron condenar a Mark Whitsell a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Pero como os digo, en este juicio se le estaba condenando por el asesinato de Johnny Altinger. Estaba todavía la primera víctima, la cual había sufrido un intento
de homicidio. Por esto, después de esta primera condena por el asesinato de Johnny, la fiscalía consideró también presentar cargos por el intento de asesinato de Giles. Los detectives sostenían que tenían pruebas suficientes en contra de Mark y que además resulta que él mismo, durante el juicio por el caso de Johnny, había confesado que cometió también el ataque contra Giles. En un principio se argumentaba que ambos casos, el asesinato de Johnny y el intento de asesinato de Giles, deberían de juzgarse en un mismo juicio. Según la legislación canadiense, al parecer, los cargos solo pueden juzgarse juntos si están vinculados de alguna manera. Pero el juez no quedó del todo convencido con esta vinculación. El juez consideró que el ataque contra Giles y el asesinato de Johnny, aunque estaban claramente relacionados, constituían dos delitos distintos y por lo tanto deberían ser juzgados por separado. Entonces, como estos dos delitos se estaban llevando por procesos diferentes, el primero por el que se le condenó es por el asesinato de Johnny Altinger, que era el delito más grave. Como os digo, por eso fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, así que se consideró que no había necesidad de continuar con más cargos. Y con esto, el caso por el intento de asesinato a Giles finalmente quedó abandonado. A finales de 2010, el periodista de investigación Steve Lillewell se propuso escribir un libro sobre el caso de Mark Whitsell. Resulta que Mark, al enterarse de esto, le escribió al periodista y le dijo: si vas a escribir un libro sobre mí, más vale que vengas directo a la fuente. Por esto, para documentar el libro, entre el periodista y Mark estuvieron canteándose durante 3 años, lo que dio como resultado más de 35 cartas. El libro se titula The Devil's Cinema y, según el autor, describe a Mark de la siguiente manera: es muy autoconsciente y tiene esta naturaleza obsesivo-compulsiva de querer escribir absolutamente todo. Yo le hacía una pregunta en mi carta y recibía 10 páginas suyas de respuesta. El periodista también afirma que existen vínculos significativos entre el caso de Mark y la serie de Dexter, sobre todo porque Matt Whitsell también tenía una sala de matanza preparada con plásticos como en la serie, además de una mesa dispuesta para sus víctimas e incluso un kit de procesamiento muy similar al que usaba el asesino de la serie. Pero en sus cartas Mark daba otra versión de lo sucedido y decía que no había asesinado a Johnny Altinger con frialdad ni premeditación, sino que había sido en defensa propia. Él decía que para el momento del arresto estaba trabajando en un cortometraje llamado House of Cards, en el cual un hombre desprevenido es atraído hacia un garaje y asesinado. Su plan, según también argumentó en el juicio, era solamente atraer a hombres que creían asistir a una cita con una mujer, luego atacarlos y dejarlos escapar, pero no quitarles la vida. De esa manera, cuando finalmente la película se estrenara en los cines, esos hombres saldrían a contar lo sucedido y así se generaría una campaña de publicidad viral. En esta versión, Mark afirmaba que él no quería asesinar a Johnny, que lo que ocurre es que cuando Johnny descubrió el engaño, lo atacó. Y por esta razón, cuando Mark se defendió del ataque de Johnny, sobrevino la tragedia. Maté a Johnny Altinger en un horrible accidente de defensa propia. ¿Por qué tuvo que reaccionar? ¿Por qué no pudo simplemente irse enfadado como se suponía que debía hacerlo? Mark Whitsell no era solo un asesino, era un narcisista con delirios de guionista que fue capaz de convertir su garaje en una réplica macabra de la sala de matanzas de Dexter. Lo que empezó como una obsesión por esta serie de televisión terminó por convertirse en un crimen brutal, con una víctima inocente y el descubrimiento de un plan escalofriante para acabar convirtiéndose en un asesino en serie. Por su parte, Johnny Altinger, como muchos, solo buscaba el amor, pero en lugar de una cita se encontró con una trampa mortal. Fue engañado con un perfil falso, llevado hasta un garaje siniestro y ejecutado sin piedad. Y Mark no solo le quitó la vida, sino que escribió de ello con orgullo como si fuera un capítulo más de su serie favorita. El archivo encontrado en su ordenador, SK Confessions, era prácticamente el diario de un asesino. Se trataba de un testimonio de su descenso a la locura, escrito con una frialdad que lava la sangre. Es el reflejo de la mente de alguien que borró la línea entre la realidad y la ficción y que jugó a ser Dios y a decidir quién vivía y quién moría. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decidme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.